Feliz año para todos, las mejores felicidades en todo el ámbito de lo que significa el inicio de un nuevo año 2024. Los sueños se hagan realidad y sobre todo que haya mucha salud y paz en todos nuestros hogares. Estamos contando acá ahora con la presencia, la visita de nuestro amigo, doctor José Ordóñez Miranda, quien es egresado de acá de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, estudió física, una carrera en ciencias que de por sí, digamos, no es muy apetecida por la juventud, porque piensan que no da mucho dinero y se piensa más en el tema económico que en el tema de lo que es el futuro. Cuando en el futuro las ciencias en general van a tener grandes posibilidades de desarrollo, sobre todo en este tiempo en que se avanza muy rápidamente en el tema de tecnología. Cuéntanos un poco, José, de tus experiencias y cuál sería el camino de motivación que te llevó a estudiar física. ¿De dónde provienen tus estudios iniciales? ¿Qué es lo que te hizo sentir el apego por las ciencias? Claro. Bueno, buenos días, profesor. Un gusto estar acá nuevamente. Feliz año para usted. Espero que sea un buen año para todos nosotros, realmente lleno de prosperidad y de éxitos, ¿no? Estoy un año más aquí para pasar el año nuevo y las fiestas de fin de año con mi familia. Como siempre lo hago por estas fechas, ¿no? Independientemente de donde esté, en Francia o Japón. Este año vengo desde Tokio para pasar fiestas de fin de año con mi familia, ¿no? Yo diría que el gusto por la física nació por mi gusto de las matemáticas, y este gusto se inició cuando tenía 5 años, cuando estuve en primer año de primaria, ¿no? Me acuerdo que en mi colegio de Ilabaya, donde nací, crecí y estudié la primaria y secundaria, en el primer grado de primaria, cuando estuve 5 años, teníamos una profesora que se llama Emérita Pino Cabrera, ¿no? Y ella en un momento me dijo que era bueno para sumar. Sumamos evidentemente 2 más 3, 4 más 5, 7 más 3, sumas muy elementales, que el hecho que ella me diga que era bueno para sumar hizo o me despertó las ganas obviamente de no querer decepcionarla, ¿no? Al final, al día siguiente yo quería que la profesora me siga diciendo que era bueno para sumar, y es así obviamente como yo me empecé a practicar las sumas y las restas por mi propia cuenta para poder hacer más rápido y con eso no decepcionar a mi profesora, ¿no? Es ahí, yo creo, donde nació el verdadero gusto por las matemáticas en mi caso, ¿no? Es así como yo en toda la escuela primaria y secundaria siempre era, yo creo, bueno en matemáticas y no tanto en letras, pero me mejorí. Es así como yo el primer grado de primaria, por ejemplo, dado gracias a ese gusto por las matemáticas, obtengo el primer puesto en el primer diploma, vamos a decir, el diploma de primer puesto. En segundo grado tengo el segundo puesto de diploma, y después nunca más obtuve, o en todo el colegio no volví a obtener otro diploma, ¿no? Hasta que entré a cuarto de secundaria, donde mi familia y mis amigos nos empezamos a preguntar obviamente qué voy a hacer después del colegio, ¿no? Entonces, como era bueno en matemáticas, mi gusto por las matemáticas nuevamente me hicieron obtener el segundo lugar. Y cuando estuve en quinto de secundaria, nuevamente ya más presionado obviamente por mi futuro, yo volví a sacar el primer puesto gracias a mi gusto por las matemáticas. Es así como yo termino de eso el colegio queriendo estudiar matemáticas, porque me di cuenta que en eso era bueno, ¿no? Entonces yo vine aquí a Tacna con esa idea de estudiar matemáticas, pero lamentablemente en el año 2000 que yo inicié la carrera en la Universidad Nacional no había la carrera de matemáticas, ¿no? Y para mí evidentemente ir a una universidad privada o ir a otra ciudad estaba fuera de discusión, porque mis posibilidades económicas no me lo permitían. Entonces, así como yo empiezo a decir, ok, si no puedo hacer matemáticas, ¿qué otra cosa puedo estudiar? Empiezo a estudiar física. Entonces, yo elegí física por el gusto que yo le tenía a las matemáticas y a los números en general, independientemente de las posibilidades económicas que uno pueda tener, obviamente, después de haber estudiado esa carrera, ¿no? Esa fue
mi principal razón por la cual se estudió física, ¿no? Por el gusto que yo le tenía a los números, ¿no? Y que todavía sigo teniendo, de hecho. Excelente. Hay que puntualizar, ¿no? De que dentro del campo de lo que es las ciencias físicas, hay físicos que dedican a la parte experimental y hay físicos que dedican a la parte teórica. Y físicos teóricos, pues hay una serie de campos de acción. Claro. Yo recuerdo que ya estando terminando tu carrera de física, te atreviste a desarrollar un trabajo experimental, siendo que tu campo de acción básicamente es teórico. Exactamente. Y trabajaste con el tema de colectores. Exactamente, usted fue mi asesor de tesis. Claro, me acuerdo muy bien. Pero excelente porque lo orientaste más al tema teórico. Exactamente, todavía se acuerda. Pues sí. ¿No? A pesar que era un tema experimental, se metió en el campo teórico. Pues a partir de ahí, el tema de la termodinámica es un nexo interesante con la física. Y ahora tú trabajas en temas de termodinámica, pero ya a otros niveles, ¿no? Exacto. Explícanos un poco esto de nanotecnología, de nanopartículas. Pensarían que es una cosa chiquita, pero para tener una idea, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se generan? ¿Cuáles son los campos de acción que son indudablemente increíbles? Y estamos avanzando a pasos agigantados con este nuevo desarrollo. Sí, ¿cómo empieza tu inquietud por un tema de esta naturaleza? Sí, claro. De hecho, mi inquietud, bueno, la nanotecnología es un tema que yo elegí estudiar. Entonces, como a través de los años yo me he convertido, gracias a mi apego y a mi desarrollo en las matemáticas y en la física, tocando, como usted lo ha dicho, siempre a la parte teórica principalmente, pero también obviamente dedicándome a la parte experimental para obviamente ver si yo también tengo talento ahí. Yo creo que sí lo tengo, pero no tanto tal vez como en la parte teórica. Es así como yo me he dedicado principalmente a hacer investigación en la parte teórica, ¿no? Y como lo sabemos, y en la parte teórica relacionado al transporte de energía, es decir, electricidad y calor, ¿no? Entonces, en la parte teórica yo me he concentrado básicamente en nanomateriales porque es ahí donde la física todavía no está bien estudiada, ¿no? En la parte macroscópica o microscópica realmente ya está bien estudiado. Los investigadores obviamente las últimas décadas o incluso siglos han estado estudiando la física en grandes materiales, en macromateriales, en micromateriales, pero sin embargo cuando nos vamos a nanomateriales, por ejemplo, no entendemos muy bien cómo se transporta la electricidad o el calor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alambre, por ejemplo, 1000 veces más delgado, por ejemplo, que el espesor de un cabello, por ejemplo, entonces ese es un nano alambre, ¿no? Y no entendemos, por ejemplo, muy bien cómo se transporta la electricidad en ese nanoalambre. Por decirle una cosa simple, a veces, dependiendo del tipo de material, la ley de Ohm, por ejemplo, que conocemos muy bien, obviamente, para relacionar obviamente el voltaje con la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica de su material, no necesariamente se cumple en un nanoalambre, por ejemplo. Entonces, si no se cumple esa ley tan básica, obviamente, para estudiar la electricidad, la pregunta es, ¿qué otra ley se cumple? ¿Qué ley se cumple en ese tipo de materiales que se utilizan actualmente por ejemplo, para fabricar dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos básicamente a descubrir esas nuevas leyes que se aplican en nanomateriales, ¿no? Que se utilizan evidentemente para desarrollar la nanotecnología, ¿no? Nanotecnología como por ejemplo fabricación de chips o de rebote que se utilizan para hacer que los teléfonos celulares o las computadoras o los televisores sean cada vez más delgados, ¿no? Chips, por ejemplo, que tienen un tamaño promedio actualmente de última generación entre 2 a 3 nanómetros. 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 metros, ¿no? Extremadamente pequeños. Son tan pequeños, evidentemente, que no los podemos ver a simple vista. Obviamente necesitamos microscópicos especiales para poderlos ver, ¿no? Pero que, sin embargo, están presentes, por ejemplo, dentro de este pequeño aparatito que todos nosotros conocemos, ¿no?
Entonces es muy, muy apasionante lo que realmente hacemos. Nosotros nos dedicamos obviamente a combinar principios fundamentales de la física para descubrir nuevas leyes, por ejemplo, como la ley de Ohm, que le acabo de decir, para nanoalambres, y con eso obviamente proponer nuevos experimentos a nuestros colaboradores experimentalistas, que son los que al final nos ayudan a verificar o a demostrar finalmente la validez o no de las fórmulas que nosotros derivamos o proponemos de manera teórica. Leía recientemente que hay un tema de impacto, digamos, que va a repercutir mucho en la temática energética a corto plazo, ¿no? Sí. Y se había ya construido un cable superconductor que iba a llevar cualquier cantidad de corriente en sus líneas de algunos kilómetros, ¿no? Sí. No es poca cosa. Pero que no, en principio que iba a llevar mayor cantidad de carga y menos cantidad de material. Sí. En segundo lugar, que no iba a tener pérdidas, la superconductividad. Y hablaban de nanopartículas metidas dentro de este material, ¿no? Sí. Una mezcla de aleaciones que daban origen a un desarrollo que va a revolucionar seguramente el tema de velocidad en la comunicación, el tema del transporte, el tema de los fluidos para el rozamiento, que tú también has trabajado en un tema, por ejemplo, que es sumamente importante, ¿no? Fuerza de rozamiento, increíble, pero los aviones, si no tuvieran esa posibilidad de manejarse con sistemas de fluidos de nanopartículas, probablemente estarían con un montón de problemas, ¿no? Exacto. O sea, esos alcances, por ejemplo, que la gente convive con ellos, pero nunca se pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es un celular? ¿Cómo funciona un celular? ¿Cómo aterriza un avión? ¿Y qué fuerza lo detiene? Pues, ¿Qué utilizan para mantener esto? Yo levanto el teléfono y ¿cómo es que me comunico mediante ondas, ¿no? Exacto. O transmisiones? Entonces, nada de eso se pregunta muchas veces la gente porque vive en el día a día y su vida cotidiana sin cuestionar las cosas. El físico permanentemente cuestiona eso, por eso se llama madre de la filosofía o la filosofía de la naturaleza, ¿no? Así es. La física de la creación como tal. Me comentan, y alguna vez también fui testigo de eso, tú ya tienes aportes teóricos en este campo. Sí, así claro. Como Newton dijo la ley de Newton, ahora la ley de Ordóñez. A ver, explícanos un poquito cómo es. Pues sí. Bueno, realmente tenemos bastantes descubrimientos, algunos que han sido ya demostrados experimentalmente, algunos no. Por ejemplo, uno de esos descubrimientos es que las ondas electromagnéticas, cuando se propagan, por ejemplo, a lo largo de la superficie de una nanopelícula, por ejemplo, o sea, una película de unos 10, 20 nanómetros de espesor, ¿verdad? La cantidad de calor que puede conducir esta nanopelícula es independiente del material y es una constante universal que crece con el cuadrado de la temperatura. Entonces, nosotros hemos demostrado, obviamente, que el calor, cuando esta película es muy delgadita, bueno, es una nanopelícula, el calor que transporta está cuantizado, es decir, es una constante universal. Que no depende del material, es decir, no depende si es cobre o plata u oro, es lo mismo, y que crece con el cuadrado de la temperatura, por ejemplo. Esa es una ley fundamental que nosotros hemos descubierto y que tiene una validación experimental, ¿no? Evidentemente los detalles lo pueden consultar en mi página web o en cualquier buscador de artículos científicos, o con gusto, obviamente, yo mismo se los puedo mostrar en los artículos que hemos publicado, pero es una ley muy fundamental, por ejemplo, que de alguna manera nos dice obviamente cuál es el calor mínimo que un material puede transportar cuando se reduce el espesor de este material. Lo mismo hemos encontrado, por ejemplo, para alambres, ¿no? En vez de cuando cambiamos la película y le ponemos un alambre solamente, entonces también el calor mínimo que puede transportar este alambre también está cuantizado y es una constante universal, independiente del material y que crece en ese caso directamente proporcional a la temperatura, es proporcional a la temperatura. Y así tenemos algunos descubrimientos que han tenido validación experimental, lo cual obviamente nos han permitido ganar un poquito de visibilidad en la comunidad científica mundial. Perfecto.
Me parece sumamente interesante lo que estás explicando, pero cuéntanos también un poco los steps, la trayectoria que has tenido desde que saliste de la universidad. Tengo entendido que estuviste haciendo tu desarrollo en Ciudad México, luego después de la maestría y el doctorado pasaste a hacer un postdoc, creo que en Denver, Colorado, me parece. Sí. Y luego de ahí saltaste. Pues ya, sí, salamos del charco. Diste el salto no solamente de continente, sino de variables científicas. Pues fuiste a Francia y ahora en Japón, ¿no? Trabajando en un instituto de alto desarrollo de investigación. Comparativamente, un joven como tú que ha salido de escalas bastante difíciles solamente por una motivación en matemáticas, a través de una escuelita, supongo que en La Valla, sí. Y ahora estás en un país como Japón, donde es el top de lo que significa desarrollo tecnológico y científico, por muchos aspectos, ¿no? Por su formación, por su cultura, por su disciplina. ¿Qué aconsejarías a los jóvenes peruanos, que hay muchos físicos peruanos también afuera en el extranjero, como por ejemplo Ponce de León, ¿no? Pues sí. De gran prestigio también en el tema de lo que es física. Exactamente. Para motivarlos a que estudien ciencias. Pues sí. Yo creo que les aconsejaría lo que usted me aconsejó alguna vez, ¿no? Básicamente, becas. Becas es la clave, obviamente, para uno superarse, ¿no? Si uno quiere, obviamente, que le pasen cosas buenas en la vida, si uno quiere desarrollarse en la vida, hay que estudiar, hay que prepararse, ¿no? Y lamentablemente aquí en nuestro país a veces prepararse o educarse significa, obviamente, plata, ¿no? Y no la tenemos, muchas veces, no la tenemos. Entonces, eso se resuelve con becas, ¿no? Entonces, eso es extremadamente, yo siempre me acuerdo de las primeras personas que me empezó a hablar de becas fue usted, César Díaz Plata. Entonces, es algo extremadamente útil, ¿no? ¿Cómo ganarlas? Hay que estudiar, hay que prepararse, ¿no? A veces yo encuentro gente que le va extremadamente bien, ¿no? Extremadamente, por todo esto me encuentro con ellos y hablamos cómo te va, ¿no? Y se ve que le va muy bien. Y a veces obviamente me encuentro con otros tipos de personas que también nos encontramos después de tiempo y veo que les va mal, ¿no? No les va muy bien. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo mismo me pregunto, ¿por qué obviamente hay personas que le van muy bien y hay cosas que le van muy mal? Uno puede decir obviamente, porque tienes suerte, ¿no? Entonces, pero no siempre es así. La suerte realmente la podemos definir obviamente como el punto de encuentro entre la preparación y la oportunidad. Entonces, todos tenemos oportunidades, se nos presentan todos los días, de hecho, y a veces ni cuenta nos damos. Yo mismo he recibido muchas oportunidades dentro de la universidad y fuera de la universidad. Entonces, algunas las he aprovechado, algunas no las he aprovechado, porque uno va aprendiendo. Pero el hecho que esté preparado para obtener, por ejemplo, la primera beca que obtuve, me permitió, obviamente, sembrarme el gusto, obviamente, de que me paguen para estudiar, por ejemplo. Y esa primera beca que yo tuve, obviamente, fue Criscos. Claro, el sistema de Criscos. Para Chile, ¿no? Claro, yo me fui a la cuarta región, en La Serena, la Universidad de La Serena, en Chile, con una beca Criscos de aquí, que era la primera vez, de hecho, para mí que yo salía del país. De hecho, era la primera vez que me fui hasta Arica para tomar el bus ahí directo hasta La Serena, y ahí me quedé un año, ¿no? Entonces, donde me fue muy bien, de hecho, y me di cuenta de que el obtener altas calificaciones no era tan difícil como obtenerlas acá. Entonces, aquí desafortunadamente hasta ahora veo yo que a veces hay una cierta resistencia de parte de los profesores a dar altas calificaciones porque se ve muy mal para ellos, pero que sin embargo cierran las puertas, ¿no? En cambio ya obviamente en Chile a mí me fue muy bien, yo obtenía calificaciones cercanas al 7 o si no 7, que en el sistema peruano serían 20. Entonces, y ayudaba a los profesores, ayudaba obviamente a los estudiantes, me pagaba obviamente la alimentación, el hospedaje, y aparte por ser ayudante de los profesores me daban una pequeña propina que me permitía vivir cómodamente como estudiante, ¿no? Esa satisfacción de no tener que pedirle a papá ni a mamá a ningún solo, obviamente de poder ser autosuficiente, hicieron que me motivara incluso más, obviamente, para seguir estudiando. Y dije, pues yo me puedo mantener solo, solamente necesito estudiar. Entonces, y eso obviamente fue lo que me empezó a gustar. Yo después de un año regreso aquí,
regreso aquí a la universidad, yo me fui a La Serena en el 4º año, luego el 5º año lo termino acá, y dije, bueno, yo quiero otra beca, yo quiero seguir estudiando, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero seguir haciendo, así que me puse las pilas, hablé con usted, como se acuerda, para hacer las prácticas y la tesis. Gracias a usted ya me fui a la Molina a hacer mis prácticas y mi tesis con José Calle, que seguramente usted se acordará. Y bueno, regreso acá, hago mis prácticas y saco mi tesis y también obviamente saco mi título en julio del 2006, en febrero del 2006, y luego entre febrero y agosto yo trabajé dictando clases en un colegio mientras buscaba becas, y nuevamente en julio de ese mismo año, 2006, obtengo una respuesta positiva de una beca para estudiar la maestría en el CINVESTAP, que es el Centro Nacional de Estudios Avanzados de México, en México, ¿no? Entonces yo obtuve una beca para ir a estudiar ahí, nuevamente gracias a las buenas calificaciones que tuve acá y las buenas calificaciones que me permitieron obtener los profesores en la Universidad de La Serena, en Chile, ¿no? Porque fíjense una curiosidad, obviamente que los cuentos ahí, cuando yo postulo a esa maestría en México, me dicen obviamente que el promedio mínimo para ingresar o para obtener la beca en esa maestría es de 8 en el sistema de 0 a 10. En nuestro sistema de 0 a 20 sería 16. En los 5 años de carrera yo tenía que tener un promedio de 16. Tú tenías 15. Y yo tenía 15.8. Y no tenía el 16, ¿no? No tenía el 16, porque si sumaba las notas de todos mis cursos de los 5 años y lo dividía el número de ellos, o sea, calculaba el promedio simple, no tenía 16. Y dije 16.8, no, y yo se lo comento, obviamente, al director de escuela de ese entonces, que en paz descanse, el profesor Caballero, y él me dijo, pero, José, pero los cursos tienen créditos. Puedes sacar el promedio ponderado. Y yo dije, pues, ¿cómo es eso? A ver, pues, dije, a ver, habló con la secretaria de ese entonces y me dio un certificado de la escuela con un promedio de 16.2, un promedio ponderado, y me resolvió el problema, firmado y sellado. Lo mandé a México, me dijo, está válido. Fue importante. Importantísimo, de verdad, porque eso básicamente, ese gesto del profesor Caballero, que en paz descanse, realmente básicamente me cambió la vida. Básicamente porque me permitió salir del país. Probablemente hubiera habido cierta flexibilidad también en los receptores de la beca, ¿no? Porque es posible. Conocen cuál es la mentalidad en cada país en cuanto a calificaciones. Exacto. Pero bueno, me facilitó en todo caso el camino para llegar ahí. Obviamente yo llegué por la maestría en 2006. La terminé en 2 años después, de 2008, pero ya estando allí dije, yo venía por la maestría, pero no voy a ser tonto para regresarme solamente con la maestría, quiero el doctorado, que también lo ofrecían ahí. Es así como yo hice una especie de doctorado sándwich entre el CINVESTAP en México y la Universidad de Boulder en Colorado, en Estados Unidos. Entonces, increíblemente, yo sin ser mexicano, recibí una beca del gobierno mexicano para irme a estudiar en el extranjero, o sea, fuera de México. Entonces los mexicanos realmente se han portado muy bien conmigo, o sea, me han ayudado bastante. Es así, obviamente, como yo voy a Boulder, obviamente, y desde Boulder yo me fui a un congreso en Sicilia, en Italia, donde me encuentro con un amigo de mi asesor en Boulder, y a quien le pido obviamente la oportunidad de hacer el postdoc en Francia, y me dijo, pues sí, vente a ver acá si tengo una beca para ti. Y el profesor Sebastián Bols, que me permitió hacer un postdoctorado de 3 años en la Escuela Central de París. El tiempo suficiente que me permitieron aprender el idioma y conocer el sistema francés, como yo. Entonces tienen un sistema universitario como aquí, y también tienen un sistema de investigación, ¿no? de un centro de investigación que se llama CNRS, ¿no? Centro Nacional de Investigación Científica. Es uno de los centros más grandes de todo el mundo por el número de publicaciones y también por el número de investigadores. Tenemos alrededor de 15.000 investigadores dedicados a tiempo completo
a la investigación. Por lo tanto, es un centro muy, muy fuerte, realmente, que cubre básicamente todas las áreas del conocimiento. Es así, obviamente, que yo hice mi postdoctorado ahí y gracias nuevamente a la alta productividad que tuvimos, obviamente, con Sebastián allá, Sebastián me ofreció la oportunidad de postular para un puesto permanente en el CNRS. Es así como yo en 2015 postulo y nuevamente, gracias a la preparación, lo que nosotros llamamos suerte, pude obtener el puesto ahí, ¿no? Porque en ese momento tenía obviamente la preparación de muchos años, obviamente, de hacer la maestría, el doctorado y el postdoctorado, y tenía la oportunidad que me presentó Sebastián, la oportunidad junto con la preparación acumulada que tenía de muchos años me permitieron obtener un puesto ahí. Y como ese centro es tan grande, obviamente tiene laboratorios dentro y fuera de Francia, me permite obviamente salir incluso de Francia, ¿no? Yo trabajé en Francia desde el 2015 hasta el 2020, y en el 2020, en plena pandemia, yo me fui a Tokio, donde el CNRS también tiene laboratorios ahí. Entonces yo sigo trabajando para el CNRS, pero en Tokio. Y con eso obviamente me cambia el ambiente laboral, evidentemente trabajo con japoneses. ¿Cómo hace con el idioma? ¿Cómo? La mayor parte de las interacciones son en inglés. Claro, en inglés. En la universidad, pero ya cuando salimos obviamente a almorzar o tomamos una cerveza, evidentemente el lenguaje cotidiano. Claro, la gente claro, científicamente en inglés uno se mueve, ¿no? Claro, es el idioma de la ciencia básicamente, ¿no? Entonces, la pasamos muy bien. Entonces todo eso me ha permitido evidentemente a través de los años cambiar de país, cambiar de idiomas, cambiar de gente, cambiar de país, y eso es lo que me ha permitido nutrirme obviamente de diferentes culturas y tomar lo que mejor me parece a mí obviamente de cada cultura, ¿no? Entonces uno siempre va aprendiendo obviamente y va desarrollándose un poquito más. Por ejemplo, en el caso de Japón, una de las cosas que yo admiro y que me ha permitido crecer como persona y como investigador, creo yo, es la humildad, ¿no? Los japoneses son muy humildes, a pesar de que son grandes personalidades, pero mantienen su humildad. Y eso es un valor que yo cultivo actualmente también. Sí, interesante. Muy interesante los ejemplos que das de vida, ¿no? Y creo que hay que tomarlos de alguna u otra manera y que deben llegar seguramente a muchos oídos jóvenes que tienen algún tipo de sueños también en relación con lo que son ciencias, ¿no? Exacto. Y es cierto eso que mencionas. Yo a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Dada la situación actual, y a mis amigos, no solamente estudiantes, sino también jóvenes que tienen algún sueño, es preferible que ustedes se capaciten, que salgan a estudiar al extranjero, donde les van a pagar por estudiar. Pues sí. En lugar de estar tirando latas como taxistas, ¿no? Porque el tema ahora en Perú es emprendedores, grandes emprendimientos, terminan cocinando, que no es malo, sí, claro. Cualquier trabajo es bueno, pero su potencial de juventud y su inteligencia, si la aprovechan capacitándose para aprender más cosas, y encima que les pagan, perfecto, ¿no? Hay que tener presente una cosa, y también se lo menciono. En muchos países los programas de posgrado están estructurados. Ya hay maestrías, ya hay doctorados, hay postdoctoral, y para todos esos programas hay un plan de acción con un personal que está preparado para llevar a cabo. Y lo que falta, ¿qué son? Alumnos. Exactamente. Están buscando las becas a los alumnos, porque sin alumnos no hay el posgrado. Sí. Entonces no pierdan esa oportunidad. Y eso es un ejemplo. Lo mencionabas tú, José. El capacitarse es importante. Hay que prepararse un año cuando menos en el idioma, prepararse en los conocimientos en los que uno está débil para lo que va a postular y atreverse a hacerlo. Buscar la oportunidad y esa combinación de ambas cosas y atreverse a enfrentar un reto, que siempre es posible. Pero es 1000 veces más que quedarse en nuestro país pensando que con emprendimientos que pueden ser un éxito o un fracaso, podamos hacer desarrollo, ¿no? Una de las cosas muy importantes de eso son las becas, como te acabo de decir, y yo mismo voy a estar reclutando o dando becas para los estudiantes que quieren hacer el doctorado conmigo. El próximo año, a partir del mes de septiembre, yo voy a regresar a trabajar en la Universidad de París 6
donde vamos a estar reclutando al menos 2 estudiantes de doctorado. Para los requisitos de ingreso, a pesar de, además obviamente de saber pues, la física o estar interesados en la física de nanomateriales, es que mínimamente sepan hablar inglés. Entonces, si ustedes reúnen esos requisitos, son físicos, están interesados en la física de nanomateriales y saben inglés, por favor, contáctenme, ya sea a través del profesor Villas Plata o a través de mi página web. Ustedes van en Google, por ejemplo, pueden poner José Ordóñez Miranda y de inmediato les va a aparecer mi página web, donde pueden ver en detalle toda la investigación que nosotros desarrollamos y también mis coordenadas de contacto. Quería mencionar, ¿no? A nombre de la Asociación Peruana de Energía Solar, APES, agradecerte por la entrevista que nos has dado, la visión de campo para mucha gente que seguramente te van a escuchar y van a seguir, pero cualquier aspecto relacionado con preguntas sobre el tema, tienen ustedes la página, el Facebook de APES y también la página web de José, ¿no? Para poderlo contactar. Muchas gracias, José. Gracias, profesor. Gracias. Y estamos viéndonos pronto. Claro que sí.